A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Esta noche vamos a dedicar el programa a un escritor, un intelectual que me animo a decir de los más destacados en el siglo XX del mundo hispanoparlante. Pero acá vamos a hablar de él, que dejó este plano el 1 de noviembre pasado. Hablo de Juan José Sebrelli, intelectual, filósofo. Álvaro Sicarelli nos acompaña hoy, escritor, filósofo, historiador, experto en geopolítica y también amigo y alumno de Sebrelli. Y el diputado nacional Fernando Iglesias, que además de tantas cosas, y escritor también, amigo de Juan José Sebrelli. Bueno, la pregunta es, para ustedes que lo trataron con mucha frecuencia, yo lo hice mucho menos, vamos a comenzar por Fernando, alguien que no supiera quién fue Juan José Sebrelli, ¿qué dirías vos? Te pregunta, ¿y quién es este Sebrelli del que se habló tanto, salió en todos los diarios, en todos los medios de difusión? ¿Quién era Juan José Sebrelli, Fernando Iglesias? Bueno, yo creo que, gracias por la invitación, Antonio, es un honor estar en el programa. Yo creo que Juan José fue el intelectual, el pensador más importante de la Argentina de las últimas décadas. Uh-huh. Una persona que fue atravesando los siglos, a caballo entre los dos siglos, y escribió una obra monumental. Yo creo que esa obra tiene dos grandes picos, uno en el terreno universal, mundial, llamémoslo como quiera, que es El asedio a la modernidad. Uh-huh. El asedio a la modernidad describe en 1991, que es cuando salió, toda la deriva intelectual de la izquierda que estamos viendo hoy, lo que hoy llamamos el wokismo, el feminismo transformado en una secta ideológica en contra de los hombres, el sectarismo ecologista, las barrabasadas de Greta Thunberg, el aborigenismo, es decir, la adoración de los pueblos originarios como un valor en sí mismo, la fascinación de los intelectuales occidentales por culturas orientales contrarias a la democracia y los derechos humanos. Todo eso está perfectamente descrito y anticipado en un libro que es de 1991, que tiene más de 30 años. Y el otro gran libro es Los deseos imaginarios del peronismo, donde él caracteriza muy bien al peronismo, sus orígenes fascistas, y lo pone como lo que era y lo que es el principal problema al desarrollo de nuestro país, que no es un problema económico, es un problema claramente político. Hoy el mundo y la Argentina se debaten en las páginas de aquellos libros de Sebrelli que tienen más de 30 años, y esto le da una extraordinaria vigencia, en particular porque no los escribió siguiendo las modas de las épocas, sino a contramano de las modas de las épocas, con esa testarudez que lo caracterizaba y con esa valentía, en un país donde la valentía intelectual no abunda. Ahora, lo interesante es qué reflexiones, qué pensamientos, qué conocimientos habrá tenido Sebrelli para, si el libro se publicó en 1991, lo escribió antes, para poder adelantarse y decir, atención, lo que va a venir es esto. Sebrelli era un convencido de los valores de la modernidad, ¿no? Algunos lo llaman los valores de Occidente, porque claramente, así como en su momento Asia fue la avanzada de la modernidad a partir del descubrimiento de América y eso, claramente Europa tomó la delantera. Y él era un convencido de eso y miraba el mundo desde esta perspectiva, que es muy interesante porque no es una perspectiva geográfica, él no defiende Occidente, defiende la modernidad, es decir, un concepto temporal. Y esto está muy relacionado con los cambios que causa la globalización y la aceleración del cambio, ¿no? Son
son fenómenos específicamente modernos en los cuales las categorías temporales como modernidad se hacen centrales. Hoy uno puede ver claramente y seguir analizando el mundo en esos términos, ¿no? En la división entre quienes políticamente están a favor del pasado, los reaccionarios, quienes están a favor del presente y quieren conservarlo, los conservadores, y los progresistas, que no son esta banda de irracionales que han adherido a todas las sectas, sino quienes genuinamente creemos en el progreso, en que la ciencia y la inteligencia humana pueden depararnos un mundo mejor, y estamos dispuestos a dar esa batalla. Todo eso lo anticipó Sebrelli en sus libros y en su pensamiento, y tuvo momentos muy de enorme influencia, y sobre todo al final escribió un libro junto con su amigo y albacea, Marcelo Joffre, en el cual ya a inicios de la cuarentena Sí. Abogó a favor de las libertades y el derecho a la rebelión con respecto a las imposiciones que venían de un gobierno irracional. Y yo en esto lo digo como una especie de mea culpa, porque era el inicio de la cuarentena, estábamos todos muy asustados, estábamos todos pensando que cualquier medida contraria a las disposiciones podía ser causa de que el mal se agravara, Sí, y de infectar a nuestros parientes y de no sé cuántas cosas más. Y yo miraba con especial atención las agencias de salud que respetaba, es decir, las europeas y las norteamericanas, que tenían la misma posición. Entonces, la posición de Sebrelli era otra vez una posición en contra de lo que nos parecía lógico en ese momento, y se reveló con el pasar del tiempo la acertada, ¿no? Porque lo que sucedió en todo el mundo fue una locura, y visto retrospectivamente las medidas que se tomaron fueron completamente irracionales. Bueno, ahora hablando de Sebrelli, pero hablando de Fernando Iglesias, diputado nacional y un intelectual también. ¿Cómo nos pudo haber pasado esto? Porque cada vez que yo reflexiono sobre lo de la pandemia y luego voy leyendo todas las informaciones que surgen ahora, las empresas farmacológicas diciendo, bueno, en realidad la vacuna sí estaba mal, pero estaba bien, pero ¿cómo nos pudo pasar esto en pleno siglo XXI? ¿No estábamos en la Edad Media? Bueno, eso es una de las cosas con las que la respuesta la podía dar Sebrelli, ¿no? Sí. Hay un problema institucional, han aparecido temas globales y temas como una pandemia, que por definición es global, en las cuales no hay instituciones preparadas. Tenemos una agencia, la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, pero que es una agencia embrionaria, incipiente, sometida a los juegos políticos. Occidente, después de despreciar a la ONU durante mucho tiempo, se encontró con que en el momento decisivo la Organización Mundial de la Salud estaba dirigida por un personaje que era prácticamente un emisario chino. Así que ahí hay un problema institucional, y eso también hemos trabajado acá también ha participado de ese esfuerzo Álvaro Sicarelli, aquí presente, pero sobre todo con Juan José y con Isaí Clase, creamos una organización, Democracia Global, que justamente hacía y hace hincapié en esto, en la necesidad de modificar las instituciones para un mundo que ha cambiado velozmente. Eso es como, ahora que está de moda la Fórmula 1, eso vos viste cómo es el volante del automóvil de Colapinto, de la Fórmula 1, viste lo complejo que es, la cantidad de botones. Claro. Bueno, el mundo actual es como si vos quisieras manejar un Fórmula 1 de ese nivel con un manubrio de bicicleta. Bueno, no te va a salir bien. O si querés con un volante común, no te va a salir bien. Es decir, las instituciones, que son las que manejan, las que regulan, las que tratan de darle algún tipo de dirección al accionar de los seres humanos, o por lo menos de influir y de crear los marcos en los cuales cada ser humano lleva adelante su vida, son obsoletas, están pensadas para un mundo nacional, básicamente basado en los estados nacionales, básicamente industrialista, basado en la producción de objetos, que está desapareciendo. Y el nuevo mundo, que es la sociedad de la información y el conocimiento, con las grandes empresas, las 10 grandes empresas, las más grandes del mundo, son todas empresas en donde la tecnología y la digitalización son, ¿no? Bueno, simplemente las instituciones no están preparadas, no están, y hay que trabajar en eso. Estamos muy atrasados, las crisis son muy evidentes,
e incluyen a la crisis política, ¿no? Que refleja justamente la desconfianza de la gente ante un sistema que ya no responde a las necesidades de la época. Álvaro Sicarelli, bienvenido esta noche. Muy buenas noches, gracias Antonio por la invitación y un placer estar compartiendo piso con mi amigo Fernando. ¿Qué reflexiones te surgen de lo que acabamos de escuchar? Suscribo 100% toda la descripción que hace en torno a la obra y al legado de Juan José, y sumaría 4 puntos que creo que en lo personal me han marcado y me hacen orgulloso decir que soy discípulo de Juan José Sebrelli. Yo creo que el aporte más importante que ha dado a la literatura argentina Juan José es la reivindicación y la popularización en el buen sentido del género ensayístico. Un género que, si bien tiene una alta carga de subjetividad, Juan José le dio un nivel de erudición y de conocimiento que casi lo transformó su obra en una enciclopedia, ¿no? Cada obra un tomo de la gran enciclopedia sebreliana del conocimiento. El segundo punto en torno a esa popularización fue su virtud literaria, su prosa. Voy a utilizar los mismos elogios que Juan José utilizaba en torno a Popper, ¿no? Más allá de algunas críticas que él hacía a Popper por el desdén de Popper hacia Hegel, ¿no? Juan José decía, cuando uno lee a Popper es como darse un baño refrescante. Dice, uno entiende todo, no hay esa prosa iniciática, ¿no? Esa jerga obtrusa, barroca, que quiere simular inteligencia cuando lo que hay es vacío de ideas, ¿no, Juan José? Perdón que me meta, sí. pero es curioso que porque Hegel, cosas porque Hegel bueno, era... ahí vamos a la otra discusión. Metete y acercate al micrófono. Sí, porque Hegel es exactamente eso. Y eso es una de las cosas que yo nunca estuve de acuerdo con Juan José, que siempre se considera un hegeliano, y yo dije, vos sos cualquier cosa menos hegeliano. Vos lo veías más como un como un pensador inglés. Sin duda, un liberal anglosajón, decimonónico, absolutamente clásico, amante de la prosa clara y los conceptos bien definidos, todo lo contrario de Hegel. Bueno, ahí podemos después también discutirlo en torno a lo que planteaba Juan José en la crítica a Popper, pero lo que pudo bajar los grandes temas universales a un lenguaje que permitió que un amplio público y cada vez más grande pudiera acceder a esos conocimientos y debatir. Yo creo que Juan José tiene una obra de debate permanente. Juan José no quiere que uno lo lea y uno se transforme en un, no sé, sebreliano. Un sebreliano, ¿no? En un acólito, sino en alguien que lo discuta, ¿no? Que reflexione en torno a él. Y la importancia, ¿no? De un lenguaje claro y dinámico, hasta a veces con una temporalidad de la escritura más parecida a la novela que a un paper académico. El tercer punto, que también a mí me marcó muchísimo, es lo que él llamaba su tendencia hacia las relaciones interdisciplinarias, ¿no? Esta idea de que voy a utilizar 2 libros muy polémicos, muy discutidos, que creo que a Fernando tampoco le han caído muy bien esos libros, que fueron, por ejemplo, Las aventuras de la vanguardia y La era del fútbol. Un libro dedicado a las vanguardias artísticas y el otro a el rol del fútbol en la sociedad argentina. Más allá de los juicios de valor que podamos hacer, uno encuentra en esas obras no solo deporte y arte, encuentra historia, sociología, teoría política, filosofía, sexualidad. Esta cuestión de una búsqueda de Juan José hacia la totalidad, ¿no? Que en su obra uno pudiera encontrar... En eso también fue anticipatorio, eso ¿no? También, porque ¿no? Ahora se habla de lo intersistémico, de lo interdisciplinario, sí. qué sé yo. Y Juan José fue siempre eso desde sus orígenes, estamos hablando de 60 años atrás. Exactamente. ¿no? Y criticado en su momento por la academia por eso. Claro, justamente los académicos lo odian por 3 cosas. Lo odian porque tenía pensamiento original, cosa que los académicos no tienen, porque vendía cientos de miles de libros, cosa que los académicos no pueden, y porque influía en el pensamiento de su época, cosa que los académicos se abstienen de hacer, ¿no? Y el cuarto punto, que era lo que, en las últimas conversaciones que pude tener con él, siempre le preguntaba si encontrás una línea de tu trabajo, ¿cuál sería? Y él dice, tratar de entender la acción de la razón sobre las dinámicas de la historia. Y también, obviamente, la acción negativa de la sin razón y de la irracionalidad sobre los procesos históricos. Y siempre desde un costado claramente humanista y, como bien dice Fernando, porque también lo hablábamos mucho, en el afán de comprender un hombre cada vez más hacia la globalidad, ¿no? Un hombre más global, un hombre mundial, un hombre donde ya el Estado-Nación le resulta chico, le resulta una aldea. Así que pasando unos días bastante tristes porque, Fernando y yo tuvimos y teníamos mucha cotidianeidad con él, en mi caso todos los fines de semana, sábados y domingos, donde le contaba el día del sepelio a Fernando, yo le llevaba un libro por semana y
y Juan José ya estaba con algunos problemas, ¿no? Hasta incluso a veces quizás te repetía 2 veces un mismo comentario, pero leía, agarraba el libro el domingo que yo se lo daba y al otro domingo lo tenía leído y a veces yo hacía trampitas. Y me ¿Libro ponía, de qué le llevabas? Y de lo que me pedía él puntualmente, Ajá. porque encontraba en el diario alguna reseña o temas que a mí que me parecían que a él le Para podían conversar. gustar, pero le he llevado desde libros de filosofía, libros de sociología, libros, por ejemplo, sobre las figuras del cine que él más amaba, principalmente las femme fatales de la década del 30, el film noir de Marlene Dietrich y Greta Garbo, ¿no? Que los policiales, bueno, las obras completas de Hammett, y yo me ponía a leer... Él era una gran diva. Él era una gran diva, sí. Pero a la vez como un niño, ¿no? Tenía un costado también de una ingenuidad de un niño, una cosa extraordinaria. Y yo me ponía a hacer unas maldades, ¿no? Agarraba los libros, algunos no los había leído, porque me los pedía él y me enteraba de su existencia cuando me los nombraba, y me leía un capítulo separado y me marcaba algún dato. Entonces a la otra semana le preguntaba, ¿lo leíste? Y contame, ¿viste la parte que hablan? Y me describía perfectamente lo que ese capítulo decía. Una cosa que, bueno, la voy a extrañar mucho porque para mí en eso es nada, irreemplazable. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Seguimos dialogando con Fernando Iglesias, con Álvaro Sicarelli, el homenaje a Juan José Sebrelli. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. En la pausa había acá un diálogo sobre... Le va a interesar a nuestros seguidores de acá del programa. Estaban hablando de Hegel, de Popper. ¿Qué estaban diciendo? No, yo te digo lo que opino sobre eso. Popper creo que individualiza muy bien en Hegel, no en toda la obra de Hegel, sino sobre todo en un concepto, que es el concepto de la encarnación, individualiza ahí la semilla del mal, por decirlo así, porque la humanidad se encarnaba para Hitler en la raza aria y para Marx en la clase obrera, y todo este concepto de que un sector o una parte nacional por orientación sexual constituye lo que Juan José llamaba particularismos, y han llevado a enormes tragedias. Por lo tanto, siempre me asombró que él criticara los particularismos y a la vez criticara la crítica de Popper sobre Hegel. Pero Álvaro estaba hablando un poco de... No, en torno a... En realidad la primera cuestión, esto fue una entrevista que le hicieron en torno al fallecimiento de Popper, Academia del Sur, un periodista en nombre de Academia del Sur, y Juan José dice, primero lo que manifiesta es, parece que Popper no lo leyó a Hegel, que lo leyó de segunda mano o a través de sus críticos, porque de mínima tendría que haber leído los principales cursos, la historia de la filosofía y la filosofía de la historia, que para cómo se escribía en la época tenía un lenguaje muy accesible, muy claro, y donde incluso se encuentran críticas del propio Hegel, por ejemplo, a Platón y en torno a la República Platónica, que después el propio Popper le va a hacer a Platón, pero que curiosamente después considera a Hegel, que fue crítico de Platón, como un sucesor de Platón. Entonces hacían esta cuestión y después toda esta discusión en torno a Hegel como un galimatías, que la dialéctica es un juego verbal, que en realidad resuelve las cosas con términos abstractos y no reales. Y Juan José, bueno, obviamente reivindicaba la noción de Estado universal, la noción de la dialéctica del amo y el esclavo y el deseo de ser reconocido como motor de la historia. Él fue traductor, Juan José, de Alexander Koyev, que fue como... En esas cosas estamos de acuerdo. Ay, bueno, venía por ahí, pero, perdón, ¿no? Y ahora me gustaría algunas cosas más en lo personal a veces que tanto que la obra de Juan José, que es para descubrirla permanentemente. Esto es lo fascinante, Juan José. Nosotros nos reuníamos en el Olmo, o íbamos a comer, o en Democracia Global. Juan José tiraba un concepto, una idea, o como yo digo, él era el sendero que se bifurcaba de digamos, recomendarte lecturas. No era siempre una nueva y una nueva y una nueva.
Y si bien la discutíamos con él, después terminamos discutiendo entre nosotros, ¿no? Hablábamos Sí, claro. y decía, che, o sea, generaba eso. Sí. Permanentemente el debate, la reflexión, y bueno, eso creo que también lo que muchos vamos a extrañar en un momento donde la locura diaria nos impide a veces sentarnos a tomar un café a poder hablar de nuestras lecturas o de nuestros vaivenes también. No nos impide intelectuales. leer directamente. No, nos impide leer, es terrible. Bueno, el pero- scrolling, digo, la era del scrolling, ¿no? Sí, Es terrible. claro. Esa locura diaria también hay que combatirla. Se hace lo que se puede, ¿no? Yo, por ejemplo, he limitado mis lecturas de ficción tan clausuradas y he tenido que bajar, ahora recientemente he sido padre, así que he tenido que bajar bastante el volumen de mis lecturas en general y de mi escritura, ¿no? Porque publico mucho menos libros que antes, pero bueno, mejor para la humanidad. No. A raíz de esto que estábamos hablando, me acordé, Sebrelli escribió un voluminoso libro sobre el tema de Dios, la religión. Sí, ¿Qué sí. pensaba él sobre eso? Bueno, él era un agnóstico convencido, ¿no? Con tendencias al ateísmo, diría yo, ¿no? Y era además un iconoclasta, porque era alguien que encontraba un cierto goce intelectual en desmontar las leyendas en las que creía la gente, ¿no? Lo entiendo Y que- perfectamente. sí, creo que todos nos identificamos un poco con esa parte, ¿no? Y hay diferentes religiones. Claro. Entre esas leyendas estaba, por ejemplo, el peronismo, ¿no? Pero también la católica. Y ahí él tenía las religiones, y en particular la católica, simplemente porque es la predominante acá. Ahí él tenía una visión muy crítica de la alianza entre los dos, que compartía, ahí es una historia interesante de contar con otro gran intelectual italiano, Loris Sanata, Sí. y había toda una tensión entre ellos, porque Sanata, después que Sebrelli, escribió cosas muy parecidas a las que escribía Sebrelli. Entonces Sebrelli reclamaba una cierta propiedad, pedía que, decía, ¿por qué este hombre que evidentemente me leyó no me cita? Y Loris, que sigue siendo, es amigo mío y muy amigo mío, fue director de mi tesis y de la carrera que hice, argumentaba, decía, pero es que yo no leía Sebrelli, lo leí después, habíamos leído los mismos autores y llegaba a conclusiones muy parecidas, cosas que yo le creo, pues una persona absolutamente honesta, pero había toda una tensión entre ellos dos, y sé que, bueno, espero no revelar ninguna intimidad, sé que a mí no me escribió porque Loris identificaba mucho en estos últimos años, la figura de Juan José quedó muy ligada a Marcelo Joffre, pero sé que le escribió a Marcelo Joffre y le dijo algo así: yo sé que él me detestaba, pero no sé qué hacer con este muerto. Es decir, le pesaba la desaparición de Sebrelli, comprendía perfectamente el peso enorme que tenía en el pensamiento argentino, coincidía en los grandes aspectos con él, sobre todo en la crítica de esta alianza eterna entre la Iglesia Católica y el peronismo, que no cesa, que ha tenido episodios de violencia entre ellos mismos, pero que sigue estando vigente y siendo una de las condicionantes fuertes de la situación, pero le pesaba la desaparición de Sebrelli, ¿no? Es una frase para enmarcar, ¿no? Yo sé que él me detestaba, pero no sé muy qué hacer fuerte. con este muerto. Pero aún así en ese propio Adelante. libro él rescata las raíces judeocristianas y también del clasicismo grecorromano en torno a como bases de la cultura occidental, de la propia modernidad, de la democracia, de valores éticos, ¿no? Que nos permiten el affectio societatis para poder vivir lo más civilizadamente posible. O sea, él no era un enemigo de la religión, él no pedía que se cierren iglesias. Digo más, él me comentó que en su post-adolescencia se la pasaba recorriendo templos religiosos de todas las religiones, y me acuerdo cuando fue a una misa de la iglesia ortodoxa rusa, de la iglesia de San Telmo recién inaugurada, que estuvo 3 horas parado escuchando una misa en ruso, pero claro, te contaba eso, pero a la parte decía, ¿no? Era como entrar a la corte Iván el Terrible y te describía la arquitectura, el arte, los colores. Entonces era un deleite. Decías, Sebrelli, andate a todas las iglesias y contame después tu experiencia. Por lo cual alguien que odia, porque también se lo ha vendido a él como un enemigo de la cristiandad. Hemos tenido que leer algunas cosas bastante desagradables en redes sociales. Sí, claro. Y una estupidez absoluta, porque él estaba en contra de la institucionalización y del poder ejercido por las instituciones religiosas en torno a la libertad del individuo. Me parece, ¿no? No sé si vos... absoluto acuerdo, y además ese rechazo que tienen los fundamentalistas religiosos con respecto a quienes critican los aspectos
negativos de las religiones y no necesariamente quieren imponer su pensamiento. Por eso yo creo que la posición razonable, más racional, no es el ateísmo, sino el agnosticismo. ¿Quién puede saber, no? Borges tenía un chiste fantástico, que era ¿qué le costaba a un Dios todopoderoso sembrar la tierra con algunos cadáveres de dinosaurios para poner a prueba la credulidad de los hombres, ¿no? Así que sobre este tipo de misterios, sobre un ser todopoderoso, no hay nada que pueda decirse, ¿no? O la Biblia es la obra de literatura fantástica más grande de toda la historia. Extraordinario, ¿no? claro. Es una butad maravillosa. Yo creo que era un gran laicista y un gran anticlerical, ¿no? En su parte polémica era un gran anticlerical, por los términos, pero en realidad en su espíritu era un laicista. Que no es nada más ni nada menos que la generación del 37, la generación del 80. Sí. Bueno, sí, se puede leer, ¿no? Sarmiento, Alberdi. Obvio. La gran tradición argentina, la gran tradición del pensamiento argentino, que él rescata, que él vuelve, en ese sentido también fue muy, muy avanzado y muy criticado por reivindicar todo aquello en comparación con lo que vino después. En la Argentina fue un gran país, un país que miraba al mundo, que miraba al futuro, que tenía las condiciones de vida populares, entre seguramente las mejores de Latinoamérica y entre las mejores del mundo. Por algo llegaban inmigrantes, tantos millones de inmigrantes europeos. Exacto. Bueno, no lo es más y hay responsables políticos que él señaló muy claramente. ¿Por qué puede ser que una personalidad de este nivel intelectual, filosófico, sociológico, antropológico, Fernando, lo dijiste recién, lo que llamamos lo académico, en vez de incorporarlo, sobre todo para el debate, aunque lo mejor que puede hacer un ser humano es debatir, pensamiento racional reflexivo, y en lugar de eso lo ignoramos, como si no existiera. Mira, hay una frase que a mí, que la tengo citada en algunos libros, es un premio Nobel de Física, que se llama, tiene apellido de mayonesa, Hellman, se llama el tipo, y dice una frase extraordinaria, dice, el problema de la universidad es que las cosas importantes las discutimos en la cafetería. Y es así, es un problema que desborda el carácter individual de los académicos. Es la academia lo que tiende a eso, ¿no? Cuando vos querés que cada cosa esté absolutamente fundamentada y que responda a determinados cánones y que vos... es el problema que se produce en cualquier disciplina. Mirá lo que es la medicina, por ejemplo, ¿no? Está bien, el médico clínico, el generalista, sabe menos de riñones que el nefrólogo, pero después... el que tiene una visión general de conjunto, de cómo estás, y te dice, bueno, eso está muy bien para mejorarte los riñones, pero te va a reventar el hígado, es el generalista. Claro. ¿No? Sebrelli y los pensadores que a mí más me interesan, qué buena comparación. Son generalistas. Claro. Son generalistas porque... Y el problema que tiene... Eso lo analiza muy bien Barico en un libro que yo recomiendo mucho también, que es Los Bárbaros. Dice que el pensamiento de la era industrial se parecía al trabajador típico de la era industrial, que era no solo el obrero, sino el minero. O sea, el tipo que hace un pozo y para llegar a la verdad hace cada vez más profundo ese pozo. Ahora, eso tiene algunos problemas. Tiene algunos problemas que cuando vos haces un pozo en un lugar y no sabés lo que pasa en el resto. Y cuanto más profundo es ese pozo que vos necesitás para llegar a una verdad cada vez más complicada y más profunda, menos posibilidad de conexión tenés con el resto de los otros que están haciendo pozos, ¿no? Entonces, Sebrelli era un poco el que juntaba el conocimiento que salía de todos esos pozos, ¿no? Los pensadores. Mis dos grandes maestros, bueno, Juan José, a nivel entre los argentinos, y entre los pensadores mundiales, internacionales de otro lado, Alvin Toffler. Alvin Toffler también tiene una obra magnífica, anticipa lo que hoy llamamos la aceleración del cambio y la tendencia exponencial de la evolución, que yo en un libro que es de los años 60, que es El shock del futuro, anticipa toda la ola de la sociedad de la información y el conocimiento en la tercera ola, que es de los años 80. El cambio de poder es otro libro de él, también de los años 90, muy significativo, donde destaca el rol de los... Bueno, esos intelectuales como Sebrelli, como Toffler, hoy un poco quizás el que está en ese lugar es Harari, que no me gusta tanto, ni me parece tan... pero es un poco ese tipo de intelectual que intentan
condensar saberes, donde la capacidad está en lo que señalaba Álvaro antes, ¿no? Entre la interrelación, cómo interactúa el aspecto sociológico con el económico, con el político, con el cultural, etcétera. Eso es lo más complicado, porque es una unión de saberes, el saber del generalista. Y el que es un especialista lo desprecia, como el nefrólogo desprecia al generalista porque no conoce los últimos avances en nefrología. Bueno, la academia es un conjunto de especialistas. En el conocimiento hay dos grandes riesgos. Saber mucho, saber nada acerca de mucho y saber mucho acerca de nada, ¿no? Sí. El generalista corre el riesgo de saber nada acerca de mucho, pero el especialista, el académico, sabe mucho acerca de nada, de un saber anquilosado, y por lo tanto tiende a ser un saber autoconfirmatorio que crea una secta de acólitos, Sí. como para usar el término que usó Álvaro, que profesan eso y tienen una determinada sistema de detección del que no forma parte de la secta, porque no cita bien o porque no sé qué cosa. Bueno, lo tradicional del pensamiento académico, vos fíjate que casi toda la innovación, los grandes pensadores en general, muchos tenían títulos académicos, pero casi ninguno formaba parte de la academia. Claro. ¿No? Uno puede pensar Sí. lo que uno quiera, de Marx o de Weber, o pero no eran pensadores académicos, eran pensadores a la Sebrelli, ¿no? A contramano un poco de su realidad, que decían, cuyo género era más bien un género ensayístico, Claro. no académico, donde había mucho de conocimiento, pero había mucho de opinión, y me parece que Sebrelli reivindica toda esta tradición tan importante, sobre todo en un país donde hay una situación de adocenamiento, ¿no? Donde lo mejor es no hacer olas, dedicarte a tu especialidad, hacer tu carrerita académica. Si querés hacer carrera en otro tenés un montón de ofertas del peronismo que para sumarte a la militancia general. A mí siempre me ha asombrado, ¿no? Que la facultad donde más kirchneristas de corte stalinistas hay sea Ciencias Exactas, pero creo que es una demostración de cómo el trabajo de minería, esa profundidad en una disciplina, te impide. Vos podés ser un genio en las leyes cuánticas, pero de ahí a que tengas una idea más o menos aproximada de lo que sucede en el mundo hay un paso muy largo que la academia no suele dar. Y, perdón, yo agregaría Sí. una cualidad, por lo menos de los dos autores que, bueno, tanto Juan José como Alvin Toffler, además de todo lo que expresó Fernando, tenían una visión prospectiva, ¿no? Veían, ¿no? Siempre Miraban al futuro. Miraban al futuro, ¿no? No quedaban anquilosados en el Bueno, corto plazo, ¿no? Que es propio además de sus adversarios, ¿no? O la hiperespecialización, o en el caso de las expresiones más populistas, ¿no? Bueno, la cuestión del minuto a minuto y nunca no planificar, pero no pensar, ¿no? O peor, la reivindicación del pasado glorioso, que es típico Bueno, claro, del peor. fascismo, del peronismo, Exacto. ¿no? De Putin, que habla de qué tragedia que fue la disolución de la Unión Soviética. Eso es absolutamente típico, pero la orientación al futuro es otra característica de la modernidad, ¿no? Acercaos al Que decía que la orientación al futuro es una de las características intrínsecas de la modernidad. Y es una característica intrínseca del ser humano. Exacto. Las plantas no piensan en el futuro, los animales viven casi Tampoco. en un perpetuo presente. Uno podría decir, qué sé yo, la hormiga junta para el invierno, pero no mucho Pero más que... instintivamente, Pero tampoco por lo eso, hace porque tampoco. lo razona. El único animal que vive realmente en el tiempo y programar, y eso porque necesita prever el futuro, Claro. es el ser humano. Así que es una característica distintiva del ser humano, exaltada por la modernidad y llevada adelante por pensadores como Juan José, que siempre tenía esa visión dinámica y progresista en serio, en el sentido de que creía que había un progreso por lo menos posible. Vamos a ver, porque la cosa se está poniendo espesa. Compleja. Bueno, mientras tanto hacemos la segunda pausa del programa, seguimos con Fernando Iglesias, con Álvaro Zicarelli, estamos hablando de Juan José Sebrelli. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Estamos en el aire nuevamente. Preguntá si la música de fondo me pareció escuchar una flauta. Sí. Es en Ian Anderson y en Jethro Tull, ¿será? Es Jethro Tull, efectivamente. Mirá qué tal, Y el tema se llama Buré. Buré. Bach. Del primer long play. Esa. Es un melómano, Fernando. Usted se da cuenta. No, pero Jethro Tull era un grupo. Jethro Tull, el mejor tema del rock histórico para mí. Claro, estamos hablando de. Wind Up. Wind Up es un resumen de la reforma protestante en una letra de rock de los años 80, 90, extraordinaria. Y Jethro Tull. Bueno, esto es del primer long play que salió en la Argentina. Exactamente, amarillito con amarillo y negro. Negros. Sí, exactamente. Esto es muy sebreliano, ¿ves? Poder salir de un tema más duro, más complejo y poder meter la música, poder meter el cine, la literatura. Estaban mencionando Alvin Toffler y es muy interesante porque en el Shock del Futuro y la tercera ola. Pero lo interesante es cuando, estamos hablando de los años 70 como mucho, y él dice, en el siglo XXI la persona que quiera evolucionar va a tener que aprender, desaprender y reaprender. En aquella época sonaba como, ¿de qué está hablando este hombre? Como si yo me acuerdo de mi abuelo que terminó la primaria, que era primaria de aquella época, y entró en la empresa tal de cadete y salió de gerente de ventas y se jubiló. Y este hombre está diciendo, lo que ustedes aprendan en un momento va a haber que desaprenderlo, porque eso no sirve para nada y tengo que aprender otra cosa. Y es lo que está ocurriendo. Por eso, cuando más de una vez alguien nos dice, ¿cómo íbamos a pensar que iba a pasar todo esto? Bueno, el texto de Sebrelli que vos mencionabas, Fernando, esto que hablamos de Alvin Toffler, la información estuvo a disposición. Alguienes conocían muy bien lo que venía y cómo iba a ser. Sí, por lo menos lo palpitaban y sabían leer en las huellas del presente el camino del futuro. Sí. Y eso es muy importante porque otro de los problemas que tiene el pensamiento anquilosado, el pensamiento académico, el pensamiento conservador, es que se adapta muy mal a una época donde el cambio se ha acelerado. Yo creo que el fenómeno central de nuestra época es la evolución tecnológica, que eso ha provocado eso tiene una frase Marx que es extraordinaria. Dice, los cambios en los medios de producción, nosotros diríamos la tecnología, sí, provocan cambios en la estructura económica, la economía, ¿no? Y terminan produciendo crisis en la superestructura, que es lo que nosotros llamaríamos la política, la cultura, etc. Bueno, ahí hay un orden de causalidad que arranca en lo tecnológico, pasa a lo económico y termina en lo político y en lo cultural. Y yo creo que en esa frase que está un poco la clave del mundo, y de ahí sale también la capacidad de los Sebrelli y de los Toffler de leer muy bien, porque veían muy bien el impacto que tenían los cambios tecnológicos y económicos en la cultura, cosa que lleva a un cambio de paradigmas, porque ya no se trata de acumular conocimiento, se trata de la capacidad de distinguir de toda la información y de todo el conocimiento disponible, que es enorme, cuál es el que me sirve y sobre todo qué me sirve para el futuro y qué hábito, qué visión mía, que es muy fuerte para mí, no me sirve más, porque lo que viene en el futuro, es decir, hay una frase que yo no recuerdo exactamente, pero que es que nada fracasa mejor que los éxitos del pasado. Así es. ¿No? Entonces eso es una para cosa repetir, que hay que tener en esa cuenta. Frase hay que repetirla. En política es muy importante, ¿no? Nada fracasa mejor que los éxitos del pasado. Exactamente. En el caso de Toffler, que también le recomiendo a la audiencia, hay un documental muy bueno de la década del 70 conducido o protagonizado por Orson Welles en torno al shock del futuro, que va como mostrando lo que en el libro de
en el ensayo de Toffler se manifiesta, pero quería comentar algo. Hay un autor, Ira Levin, que popularizó muchísimo por ser el autor del bebé de Rosemary, ¿no? Claro. Pero, y varios libros más inspirados en su lectura del Shock del Futuro. Por ejemplo, en el caso de Sliver, que era la famosa torre, una torre de apartamentos absolutamente controlada por, ¿no? Sistemas de vigilancia que en ese momento todavía no existían, las cámaras que todos nos vigilan, ¿no? Los ojitos, los pequeños grandes hermanos que hay en todos los lados. aparatos tecnológicos, y el otro, Las viudas de Stepford, donde él plantea que los hombres, en ese casi una crítica a un supuesto machismo, los hombres iban a elegir en algún momento mujeres perfectas que eran en realidad androides, robots e inteligencia artificial al servicio del placer del hombre. Y esto lo escribe él en la década del 70, todo influenciado por el libro de Alvin Toffler, ¿no? También cómo estos pensadores influyen en la obra de novelistas, ¿no? De artistas, no necesariamente de pensadores políticos o económicos. Sebrelli decía algo sobre esta pandemia de la que no se habla, que es la opinología. Sí. Porque es una pandemia la opinología. Lo que él decía, ¿no? He advertido, en Estados Unidos tienes opinología, en Europa también, vos, Fernando, lo sabes muy bien también. Digo, alguna reflexión tendría sobre esto, ¿no? Y es un poco antipático decir que... Pero en forma civilizada. No. Estamos llegando a medianoche. No era de utilizar exabruptos, era muy moderado. Pero si él planteaba, dice, no existen más los noticieros. Dice, hoy son todos esas cosas hay que decir, canales editoriales, ¿no? Todos son editorialistas, todos opinan de todos los espectros, ¿no? Algunos los apreciaban muchísimo más y a otros los criticaba con dureza, pero él sentía eso me lo planteaba. Dice, no existe el noticiero. Bueno, lo que ha pasado, yo creo que eso es un fenómeno muy relacionado con las redes, que horizontalizan todo. Tiene la gran virtud de que cualquier ciudadano puede opinar, y tiene el gran defecto de que cualquier pelotudo puede opinar, ¿no? Entonces pasa en un lugar en donde están en el mismo nivel personas con conocimientos muy diferentes, suceden cosas interesantes y suceden cosas abominables. Y yo creo que en eso también, en eso yo creo que Juan José sufría mucho este retroceso que ha tenido, yo creo, el periodismo argentino, en el mundo, pero lo veo muy fuerte en Argentina, que es la degradación del periodista a panelista. Aclaremos, hay panelistas que son muy buenos, sí, claro, pero la absoluta mayoría de los panelistas son tipos que se sientan en 3 o 4 programas por día a opinar lo que se les ocurre sin haber preparado el tema, sin tener información. Entonces vos escuchás opiniones de una enorme superficialidad, ¿no? Y eso no es... Una cosa es la democracia y otra cosa es la ignorancia. Él decía que en el mundo de la información estábamos rodeados de un enorme océano de 3 centímetros de profundidad. Sí, bueno, sí, esa es una frase que se aplicaba, se decía, yo la tengo escuchada, esa frase aplicada a los argentinos, y aplicada a los periodistas. ¿no? Él me lo decía siempre, si estamos navegando en un océano, inmenso océano de 3 centímetros de profundidad, eso me quedó. Pero él también era muy respetuoso del trabajo ajeno, no era un hombre envidioso, no era... No, para nada. No. Era duro con aquellos que también le habían hecho pasar las de Caín. Hace poquito me volvió a recordar, estaba... Comentanos. Sí, tenía que ver con autores. Bueno, están fallecidos, ya podemos hablar, diría Truman Capote, ¿no? Después se equivocó cuando habló de los vivos. Decía que él la primera vez que podía haber compartido mesa con una gran figura fue con Jorge Luis Borges, cuando él había escrito Celestes y Colorados, y lo intrigante de los hermanos Canto, Patricia y Estela, se lo impidió porque le llenaron la cabeza a Borges que él era un peronista comunista o un peronista de izquierda. Curioso, porque además los Canto eran afiliados al Partido Comunista. Entonces, a partir de ahí, él siempre dice que existieron estos figurones, ¿no? Que lo han aislado, ¿no? Le han impedido poder participar de la vida académica, aún sin ser un graduado, de participar en su momento a los grandes medios de comunicación, que le costó muchísimo a él poder llegar. No fue tan fácil. La gente lo ve como un intelectual de los grandes medios. Eso fue casi, te diría, en los últimos 25 años de su vida, que él estuvo fuerte en los medios. Si no aparecían algunos... Eso lo sorprendía mucho, ¿no? Eso es una cosa que a él lo sorprendía mucho, porque el lugar donde él se sentía más cómodo era en este lugar
de contracorriente, ¿no? Del escritor maldito, del lobo estepario de la intelectual. Él ahí eso era lo que más le gustaba. Entonces, cuando tenía algún tipo de reconocimiento, eso lo sorprendía y yo creo que lo incomodaba. Yo logré en la Cámara de Diputados que le dieran el premio Alberdi, a pesar de la mayoría peronista, logramos que le dieran el premio Alberdi, que es la máxima honorificencia que tiene la Cámara. Le dieron el de Ciudadano Ilustre de la legislatura. El Sarmiento del Senado. El Sarmiento del Senado, un par de Conex. Pero siempre lo vi en esos actos haciendo comentarios de que cómo, que por qué, ¿no? Claro. No estaba cómodo. El Premio Nacional de Literatura. El Premio Nacional de Literatura, sí. No se sentía cómodo. A él le gustaba estar ahí, estar desde un café, con su visión profunda y su estilete quirúrgico, que era su prosa, su maravillosa prosa, y esas cosas un poco lo sorprendían y a la vez lo incomodaban. Ahora que mencionaste estar en el café, ¿qué idea tenía Sebrelli sobre Sartre? Digo, porque me acordé que como Sartre se otro reunía punto de polémica en el café todo el tiempo, ahí Montmartre. Contanos. No, él lo admiraba mucho a Sartre, una admiración que yo no comparto, probablemente porque tampoco la parte así más densa y valiosa de Sartre, que es la parte de la filosofía, a mí me interesa hasta un cierto punto. A mí me interesa más la parte más sociológica, más política, más económica. No tanta... Pero bueno, Sartre fue un pensador clave para mí en la deriva de la izquierda hacia el estalinismo, ¿no? Era su punto de referencia, era que un intelectual del valor de Sartre apoyaba a Stalin, ¿no? O a los discípulos de Stalin. Él tenía una admiración por Sartre muy grande. Yo, en la polémica Sartre-Camus, siempre he estado del lado de Camus, siempre. Pero creo que se derivaba también de una afición suya a lo francés, ¿no? Esa era otra de nuestras grandes discusiones, ¿no? A él le encantaba lo francés, a mí lo francés me harta un poco. Toda esa sofisticación, toda esa la nostalgia por la grandeur, etcétera, etcétera. A mí me gustan mucho más los británicos, qué sé yo, tenían una isla chiquitita, ¿no? Los franceses estaban en el medio de Europa con un país enorme, conectado con todo y no sé qué, pero los que llevaron adelante el mundo en el siglo XIX y llevaron adelante la revolución industrial fueron los ingleses. Los que generaron un fenómeno como los Estados Unidos de América y el Canadá fueron los ingleses. Bueno, me parece que en ese sentido ha sido mucho más prolífica la cultura anglosajona, cosa que a Juan José no le gustaba ni un poquito, básicamente le gustaba Proust, era lo que a él le gustaba, ¿no? La sofisticación francesa de las medialunas, ¿no? De las madeleines. Las madeleines, ¿no? Embebidas en café con leche, o té con leche. Bueno, eso era un poco su fascinación. Y a pesar de eso, yo creo que él era si uno lo tiene que encasillar, era un pensamiento liberal, anglosajón, decimonónico, pensamientos claros, ideas definidas, discurso precisas. Claro, preciso, interdisciplinario. Y todo lo contrario al pensamiento francés, que es un pensamiento por lo menos fumoso, digámoslo, ¿no? Yo te diría brevemente en torno a que decís lo de Sartre. Primero, curiosamente, le llega a Sartre a través de Unamuno, porque él de joven va a una librería de viejo y encuentra el sentimiento trágico de la vida. Es el primer libro filosófico que compra, ahí comprende el concepto de existencialismo, y en el año 49 lee en el diario La Nación un titular que hizo una nueva moda que genera furor en Francia y en la Europa continental, el existencialismo. Y él ahí empieza a leer toda la obra, la ficción sartreana, la náusea, Los Caminos de la Libertad, o sea, los 3 tomos, y el teatro completo hasta ese momento, lo que además lo lleva a estudiar francés para después empezar a leer la parte filosófica, del cual, tal cual como dice Fernando, a partir de los vaivenes ideológicos y los grandes errores trágicos que cometió Sartre en el apoyo no solo a
a Stalin, sino también al maoísmo, ¿no? Y a la revolución cultural, todas. a la revolución cubana. Juan José fue rompiendo, pero él siempre me decía, entré a la filosofía por los franceses y cometí errores filosóficos por los franceses. Gracias a los franceses dejé de cometerlos porque empezó a leer a Raymond Aron, a Jean-François Revel, a Edgar Morin, ¿no? Dice, para evitar no volver a partir de los 60, 70, cometer otro más grave error y volverme estructuralista francés. Claro. Eso me decía siempre, que en realidad los franceses de alguna manera... Bueno, sí, las tradiciones nacionales tienen esto, uno las descalifica en bloque y tienen su propio antídoto. También hay pensadores anglosajones despreciados, por lo menos con lo que uno no está de acuerdo. Pero sí, tenía un amor por lo francés. Tenía un amor por lo francés muy, muy claro. París, ¿no? para él era... Claro, para él era... Su paradigma era de ciudad, era París, sí. No era Londres. Aunque su amor por Buenos Aires pocas veces visto. Sí, increíble. Bueno, él se consideraba más porteño que argentino, por decirlo así, ¿no? A mí me parece que es una cosa que es razonable lo que él decía. Él decía que cuando uno habla de su patria, habla de su infancia, sí. y habla de sus conexiones vitales, y que eso tiene una raigambre territorial que ni siquiera sería exactamente Buenos Aires, sino tus barrios, los barrios en los que él vivió, desde Constitución a Recoleta, los barrios por los que él paseó, era un gran flaneur de salir a caminar y a ver, simplemente a vivir la ciudad, y que eso, la pertenencia más auténtica y la raíz más auténtica del hombre no tenía que ver con culturas nacionales, que siempre son abstractas, ¿no? Claro. Y subrayaba que un porteño se parece mucho más a un montevideano que a un habitante del altiplano, cierto, ¿no? Cosa que es así. Entonces siempre le parecía que la construcción cultural nacional era una cosa que no sabía muy bien con qué se tomaba, y que él se sentía por un lado porteño y por el otro lado un hombre universal, es decir, un ser humano. Yo coincido en mucho de esto. Creo que obviamente los estados nacionales han tenido su razón de ser y la siguen teniendo, sí, en la organización económica y política, son necesarios, todo lo que quieras, pero desde el punto de vista, esta unificación de lo cultural a lo político, que es lo que se llama en la nación a la romántica, la nación a la alemana, ha causado grandes tragedias en la historia, ¿no? Qué sé yo, cuando vos empezás diciendo que a cada país se le corresponde una cultura y una lengua y una etnia y qué sé yo, bueno, no estás muy lejos de, ¿cómo es la frase? Siempre, mi alemán es deplorable, pero es ein Land, ein Volk, ein Führer, ¿no? Una tierra, una cultura, un pueblo y un líder. Yeah. Y eso fue un poco lo que pasó. Yo creo que ahí la gran lección es la europea. Europa atraviesa la tragedia del nacionalismo de la Primera Guerra y se reorganiza nacionalmente, diciendo, bueno, disolvamos el imperio austrohúngaro, que exista Austria, que exista Hungría, que cada pueblo tenga su país y así no va a haber problema. De repente los alemanes se dieron cuenta que en su país estaba lleno de judíos. Claro. ¿Y por qué iban a estar los judíos? ¿No? Entonces, ahí hay algo en esta totalmente igualación entre el espacio político y la unidad cultural, que es antimoderno, que es típico del feudalismo, que no es viable en la modernidad, donde necesariamente tenés convivencia cosmopolita de gente en ciudades y en países, y que Juan José expresaba muy bien en esta afición muy profunda, muy ligada a sus barrios y a su ciudad, y en esta desconfianza con respecto a las capacidades homogeneizantes, culturales y persecutorias del Estado Nacional. Le voy a preguntar a nuestro técnico Leonardo Giusti, porque me parece que nos queda poco tiempo. 2 minutos nada más y terminamos el programa. Llegamos a medianoche en punto. Bueno, Álvaro Sicarelli, Fernando Iglesias, les dejo 1 minuto a cada uno para terminar este programa. No, gracias por la invitación, un gusto estar acá con Álvaro. Creo que es la mejor manera de recordar a Juan José Sebrelli, que es no poniéndonos nostálgicos. Sí. Ese era un sentimiento que él despreciaba, y sino simplemente recordando su pensamiento y tratando de razonar y entender el mundo a partir de él. Creo que es el mejor homenaje que podemos hacerle.
parece medio cliché decirlo, pero en su obra él está vivo, en sus discípulos él está vivo, en sus detractores él está vivo, y me parece que hay que mantenerlo así, esa flama que nos hace pensar, reflexionar, cuestionarnos y siempre, ¿no? Esto de la idea del individuo libre, que es lo que siempre él, ¿no? La libertad por encima de todo, que hoy está tan en boga y que parece que no, que todos siempre pensaron igual. Sebrelli lo venía a muchos de nosotros hace años inculcándonos, así que lo voy a extrañar muchísimo. Les agradezco la presencia. Nosotros volvemos martes que viene, 23 horas, acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Buenas noches. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.